La voz de los obispos, con Cristina Abad. Nell'umiltà della sua carne, lo Spirito l'ha esaltato, rivelando in lui la sua giustizia. Muy buenas noches, querida familia de Radio María. Un cordial saludo de quien les habla, Cristina Abad. Bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos. Como cada 15 días nos reunimos aquí en la emisora de la Virgen para acercarnos un poco más a las vidas de nuestros obispos, a la experiencia de su ministerio y para dar a conocer las noticias de sus diócesis, sus mensajes y sus enseñanzas. Y queridos oyentes, concluimos hoy el mes de noviembre, precisamente mes dedicado a los santos, a los difuntos, un mes también especialmente significativo para nuestros obispos, porque como saben, pues suele celebrarse también en noviembre la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española. Y este año ha estado precedida de un acontecimiento muy especial y ha sido la visita que ha realizado la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española al Papa León XIV, un encuentro que tuvo lugar el lunes 17 de noviembre. Un día después comenzaba la Asamblea Plenaria en la sede de la Conferencia Episcopal Española. Inauguraba esta reunión el presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello. Él abordó diversos temas de particular relevancia en la sociedad y sobre la misión de la Iglesia a este respecto. Temas como la inhumanidad del aborto o el 1700 aniversario del Concilio de Nicea, motivo precisamente del viaje apostólico que hoy concluye el Santo Padre a Turquía. Hasta allí se desplazó el jueves, ¿verdad? Y ya mañana el Papa estará en Líbano, donde permanecerá hasta el martes, como les hemos venido informando aquí en Radio María. Monseñor Argüello habló también en su discurso de la fe, del amor de Dios y la cercanía a los pobres, así como de la comunión con el sucesor de Pedro. Pero bueno, más que lo cuente yo, estando aquí en La Voz de los Obispos, merece la pena que lo escuchemos a él. Por ello, nuestro programa de hoy lo vamos a dedicar a meditar y a escuchar estas palabras a la luz de la fe. Y lo haremos, como siempre, de la mano de la Virgen, pidiendo a María, Reina de la Paz, que en medio de todas estas realidades interceda por España y por nuestra Iglesia. Pues retrocedemos unos días para sumergirnos en este momento que inauguraba la plenaria de la Conferencia Episcopal Española para escuchar parte del discurso inaugural de su presidente, Monseñor Luis Argüello, también arzobispo de Valladolid, y quien tras los saludos iniciales relataba así el encuentro que mantuvieron los obispos de la Comisión Ejecutiva con el Papa León XIV. Reunimos en una asamblea plenaria que comienza un día más tarde de lo habitual. Es nuestra primera asamblea en el pontificado de León XIV. Y ayer la Comisión Ejecutiva tuvo la oportunidad de expresarle nuestra obediencia y comunión y solicitar también su bendición para nosotros y para toda la Iglesia española. Escuchamos sus palabras de aliento apostólico y le invitamos a visitar a España. Algunas de estas palabras de su aliento apostólico me haré eco, al lo mismo de desgranar los diversos asuntos que ya estaban previamente elaborados al pensar este discurso, pero que, gracias a Dios, enlaza bien lo que el Papa nos dijo con algunos de los subrayados que como Conferencia Episcopal venimos manteniendo y queremos impulsar con las líneas de trabajo pastoral. El 21 de abril, lunes de Pascua, falleció el Papa Francisco. El domingo de Resurrección se había hecho presente en la plaza de San Pedro para anunciar con su gesto y débil voz el anuncio central del acontecimiento cristiano. La victoria de Jesucristo sobre la muerte. El Papa lo resumió en una expresión, Buona Pascua, y en un gesto,
la bendición apostólica Urbi et Orbe. En la homilía que había preparado, pero que no pudo leer, utilizó la expresión apresurémonos pues a salir al encuentro de Cristo. Parecía que el Papa se ha querido responder a esta llamada y que Dios le ha permitido vivirla. Y musitó, gracias por traerme de nuevo a la plaza, en una expresión que resume su afán por salir y acompañar. El 8 de mayo fue elegido Robert Prevost como sucesor de Pedro con el nombre de León XIV. Al día siguiente, en su homilía al Colegio de Cardenales, dijo: «Es el resucitado, presente en medio de nosotros, quien protege y guía a la Iglesia», y continúa para reavivarla en la esperanza a través del amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Y añadió más adelante: «Quisiera que renováramos juntos hoy nuestra plena adhesión a este camino, a la vía que desde hace ya decenios la Iglesia Universal está recorriendo tras las huellas del Concilio Vaticano II». Cristo resucitado, comunión con Pedro, Vaticano II. Nos adherimos también a su llamamiento realizado en la homilía pronunciada en la Eucaristía de inicio del pontificado, el 18 de mayo. Hermanos y hermanas, quisiera que esta fuera nuestro primer gran deseo, una Iglesia unida, signo de unidad y comunión, que se convierta en fermento para un mundo reconciliado. Ayer León XIV volvió a insistirnos en este ministerio. Incluso conociendo la realidad de polarización de la sociedad española, de la que podemos estar contagiados, de la Iglesia, de la sociedad occidental en su conjunto, podríamos decir del mundo, con tantas guerras y enfrentamientos, nos animó, liberados de dependencias ideológicas, a ser instrumentos de reconciliación y de comunión. En nuestro tiempo vemos aún demasiada discordia, demasiadas heridas causadas por el odio, la violencia, los prejuicios, el miedo a la diferente, por un paradigma económico que explota los recursos de la tierra y margina a los más pobres. Y nosotros queremos ser dentro de esta masa una pequeña levadura de unidad, de comunión y de fraternidad. Nosotros queremos decirle al mundo con humildad y alegría: miren a Cristo, acérquense a Él, acojan su palabra que ilumina y consuela. Escuchen su propuesta de amor para formar su única familia en el único Cristo. Nosotros somos uno. Hermanos, hermanas, decía el Papa León XIV, esta es la hora del amor. La caridad de Dios que nos hace hermanos entre nosotros es el corazón del Evangelio. Con mi predecesor, León XIII, hoy podemos preguntarnos: si esta caridad prevaleciera en el mundo, ¿no parece que acabaría por distinguirse bien pronto toda lucha allí donde ella entrara en vigor en la sociedad civil? Desde ahí repaso algunos de los asuntos de actualidad en las últimas semanas. El primero le titulo Dios y lo católico. Ya el seguimiento que los medios de comunicación social y que la sociedad en todo el mundo realizó de la enfermedad, del fallecimiento del Papa Francisco, del cónclave, de la elección de León XIV y del inicio de su pontificado, el jubileo de los jóvenes, las posiciones de la Iglesia en asuntos de gran interés y preocupación como son las guerras, todos los movimientos migratorios y algunos hechos ocurridos en las últimas semanas han llevado a un debate sobre Dios y lo católico, a un debate mediático. Prácticamente en las últimas semanas todos los días ha salido algún suelto en la prensa digital o de papel hablando de este momento católico, de este giro católico. He seleccionado ahí la columna de Diego Garrocho o también de Enrique Juliana, que son los que ven el giro, y también otros comentarios como el realizado por Sergio de Molino o por Juan Manuel de Prada, que ponen un poco de sordina a este giro y que nos hacen caer en la cuenta de hasta qué punto esto pueda ser una expresión más de lo que Charles Taylor llamaba el tercer grado de la secularización, o un riesgo más, resalta Juan Manuel de Prada en ABC, de una Iglesia que está llamada siempre a estar pasada de moda
porque es sensata, porque parece estar atrasada, pero en realidad está adelantada a su tiempo. De una forma u otra, lo que sí se puede decir es que hay una corriente que bien la descubre el marketing o que bien es una corriente real, que de alguna forma también en el contacto que habitualmente tenemos con nuestros conciudadanos y con los miembros del pueblo de Dios, especialmente generaciones jóvenes, podemos que estar ahí. ¿Desde dónde hacer el discernimiento? Esta expresión que ha tenido también expresiones artísticas, un disco de una extraordinaria cantante española, inspirado además en las lecturas de Simone Weil, un texto de el que es premio Princesa de Asturias, un filósofo que también reflexiona sobre Dios siguiendo la pauta de Simone Weil, una obra de cine, una expresión también de una u otra manera de la belleza. Pero ¿cuál puede ser el criterio para ver si estamos ante un verdadero acontecimiento de belleza o solo de una corriente más del emotivismo dominante? Hay que acercar el pulcrum de la belleza al verum y al bonum. Al verum nos da la oportunidad de acercarnos la celebración de los 1700 años de la celebración del Concilio de Nicea. Las diversas búsquedas de espiritualidad, las imágenes de Dios, el acercamiento o rechazo de la Iglesia por motivos emocionales o ideológicos nos invitan a recordar las fuentes de la fe de la Iglesia indivisa, la palabra, los padres de la Iglesia, el símbolo de la fe. Así, unidos a Nicea, unidos a la gran tradición de la Iglesia, decimos que estamos creados a imagen y semejanza de Dios y redimidos por Cristo. Afirmamos la dignidad infinita e inalienable que le corresponde a todo hombre y a toda mujer, más allá de las circunstancias, estado o situación en la que se encuentre. Esto nos mueve a trabajar por la promoción de todo ser humano y el respeto de sus derechos fundamentales, especialmente allí donde la dignidad de nuestros hermanos es vulnerada, donde la vida no es respetada como un don sagrado desde su inicio a su fin, donde los seres humanos son discriminados y perseguidos por su fe, donde los pueblos sufren las consecuencias de la violencia y la guerra, donde la desigualdad y la injusticia conducen a la explotación de los más pobres, donde los inmigrantes son rechazados y no acogidos como hermanos, o mediante la trata de personas se comercia con la vida humana. El próximo jueves en la Catedral de la Almudena profesaremos la fe que con alegría queremos seguir proponiendo y anunciando a todos sin distinción, intentando ser testigos alegres del Evangelio, proclamando nuestra fe no solo con palabras, sino también con nuestras obras. Buscaremos con creatividad nuevos lenguajes para que los hombres y mujeres de nuestro siglo puedan experimentar el encuentro personal con Cristo. La escucha más intensa del rumor de Dios y el giro católico del que hablaba al principio, pueden ser una moda u objeto de manipulación ideológica, del desconcierto y las dificultades que viven hoy los jóvenes. Quizás se pueda poner en relación también con la crisis de la democracia occidental, víctima del individualismo, carente de vínculos y víctima también del relativismo moral que ella misma ha engendrado. También el globalismo, la desconstrucción de la persona y de la familia, los multiculturalismos y las dudas sobre la propia nación contribuyen al desasosiego. Así, algunos hablan de la sociedad postdemocrática, en el que libertad y democracia ya no son compatibles. Por lo que hay que dar paso a la autoridad de la tecnología en todos los campos de la vida humana, con el suplemento de alma, quizás, de una revolución conservadora. En esto trabaja en Estados Unidos el llamado complejo tecnológico autoritario que tienen el vicepresidente de aquel estado, Vance, converso católico, su enlace político. Con todo ello emerge con fuerza el poder del dinero y de los algoritmos al servicio del dinero y del poder.
La presencia católica en este momento de la historia ha de discernir todo esto como una expresión más del cambio de época y ofrecer su permanente marco de referencia. Dios creador y Padre, la naturaleza creada, el hombre, cuerpo espiritual y espíritu encarnado, varón y mujer, hijo y hermano, única criatura a la que Dios ha querido por sí misma, la fuerza de la razón que busca la verdad, Dios redentor y liberador del poder del mal y de la muerte eterna, Dios Espíritu Santo, que derrama el amor de Dios en los corazones, reconcilia e introduce las diversidades en la comunión. La persona, su dignidad y relacionalidad constitutivas, la familia, genealogía y biografía de la persona, la familia humana. El reino de verdad, justicia y paz para toda la familia humana, desde los más pobres. Dignidad humana y bien común son inseparables. El reino germina como un don y se ensancha en nuestra acción, pero su plenitud no es de este mundo, como pretenden las ideologías modernas, con la secularización del reino en la cultura y el progreso. La Iglesia, pueblo entre los pueblos, signo e instrumento de la unión con Dios y de la unidad de toda la familia humana, comunidad de pecadores perdonados, tienda de encuentro y hospital de campaña, escuela de reconciliación y comunión, pueblo peregrino que testimonia y canta en la esperanza de la plenitud del reino de Dios, cuyo inicio en la historia humana se anticipa en el rostro de Cristo en los pobres. Este verum se hace bonum, porque la fe se hace amor compartido y cercanía a los pobres, como nos acaba de recordar León XIV en la exhortación Dilexit Te. Había dicho Francisco en Lumen Dei, carta encíclica escrita a 4 manos, de alguna forma como ocurre en esta exhortación apostólica: si la fe es un bien para todos, es un bien común. Su luz, lux, no luce solo dentro de la Iglesia, ni sirve únicamente para construir una ciudad eterna en el más allá. Nos ayuda a edificar nuestras sociedades para que avancen al futuro con esperanza. León XIV continúa sumergiéndose en el río de gracia cantado por Francisco en su última encíclica Dilexit Nos, y nos sitúa ante este amor que brota del corazón de Cristo, tan inmenso que transforma a quien lo recibe, desbordándose y comunicándose a los demás. El amor de Dios es una fuerza poderosa que transforma vidas y corazones. El amor saca amor, como dice Santa Teresa de Jesús, indicando que la experiencia de sentirse amado por Dios despierta una respuesta de amor activo en el corazón de la persona. Es un círculo virtuoso. El amor recibido de Dios genera un amor que a su vez se dona y se proyecta hacia Él y hacia los demás. Los pobres para los cristianos no son una categoría sociológica, sino la misma carne de Cristo. En efecto, no es suficiente limitarse a anunciar de modo general la doctrina de la encarnación de Dios. Para adentrarse en serio en este misterio es necesario especificar que el Señor se hace carne, carne que tiene hambre, que tiene sed, que está enferma, encarcelada. El compromiso con los pobres es una parte esencial del camino de la Iglesia. No podemos olvidar a los pobres si queremos permanecer en la corriente viva del Evangelio. Dilexit Te seguramente no es desde un punto de vista técnico un texto de la doctrina social de la Iglesia, pero es una reflexión cristológica que se orienta y se fundamenta en el Cántico de Filipenses, y una reflexión eclesiológica que acoge Lumen Gentium 8 como la verdadera carta magna de la senda de la Iglesia en su cercanía a los pobres. Los pobres, que son personas y por tanto viven relaciones y forman parte del mundo institucional de nuestras sociedades. Por eso los contextos sociales de la pobreza son tan importantes, y el informe FOESA, el 9º informe FOESA sobre exclusión y desarrollo social en España,
recién publicado, nos ofrece datos, análisis, reflexiones y propuestas para hacer el ejercicio de su lectura desde el Evangelio y los pobres, que explícita e implícitamente aparecen en el mismo. Nos habla de una sociedad en transformación, en la que el modelo social evoluciona con unos rasgos recogidos en el texto, pero que serán objeto de una presentación detallada en esta misma asamblea plenaria, en la que se nos informará se nos presentará, mejor dicho, este informe. Algunas líneas después de la transformación del modelo. Estamos transitando de la sociedad desvinculada a la sociedad del miedo, lo cual provoca un repliegue individualista en el que sálvese quien pueda. El individualismo nos deja sin vínculos y sin raíces, lo cual provoca un debilitamiento de lo comunitario y el cuestionamiento neoliberal de lo estatal. Pasamos de ciudadanos a consumidores, con una fuerte crisis de la participación política. España atraviesa un proceso inédito de fragmentación social. La clase media se contrae, desplazando a muchas familias hacia estratos inferiores. Los niños y los jóvenes representan un sector de especial preocupación, pero ante ello, y como pastores de la Iglesia, precisamos un anuncio y una educación evangélica por la justicia, que hace que pueda ser posible una ética de largo alcance que nos impulse a actuar más allá de nuestros círculos cercanos, cayendo en la cuenta de que todo está conectado. Esta nueva ética solo puede surgir desde la espiritualidad y la conversión, desde una propuesta de persona que enlace con la economía y con la política, pasando de una visión mecanicista y darwinista a una que ponga en el centro a la persona, la interdependencia y el cuidado, dice el informe. Es necesario crecer en la presencia pública de los laicos cristianos, ejerciendo la caridad social o política. La misma exhortación Dilexite anima en el número 82 a realizar este ejercicio de paso adelante en la doctrina social de la Iglesia en este cambio de época y a darlo sinodalmente. Sería inimaginable su relectura de la revelación cristiana en las modernas circunstancias sociales, laborales, económicas y culturales sin los laicos cristianos lidiando con los desafíos del tiempo. El centenario de la encíclica Quas Primas de Pío XI sobre Cristo Rey y su reinado social nos impulsan en esta acción. Otro asunto donde una sociedad encuentra un test: la inhumanidad del aborto detrás de las cortinas de humo y las estrategias. En las últimas semanas ha reaparecido el tema del aborto de diversas maneras. Pretensión de elevar a rango constitucional este supuesto derecho, la objeción de conciencia del personal sanitario, la información a las madres de todo lo que significa la intervención que provoca el aborto, los datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad. En el año 2024 se registraron 106.173 abortos y 322.034 nacimientos. El crecimiento vegetativo fue negativo en 114.937 personas, casi el número de abortos que hubo en España en el mismo año. El debate suscitado ha sido acusado, seguramente con razón, de instrumento de distracción y de polarización. En todo caso, ya sea por elevación o por estrategia, se renuncia social y políticamente a abordar el tema en todo su dramatismo. Como dice Mathieu Labaña, a quien sigo en esta reflexión, el aborto sigue siendo hoy un tema espinoso y difícil de abordar en nuestra sociedad. Atreverse a hablar de ello en público se ha vuelto un tabú, casi una intromisión en la vida privada de las personas. Afirmar públicamente que el aborto es objetivamente inmoral, que supone poner fin a la vida de una persona distinta de su madre y de su padre, es arriesgarse a escuchar fuertes descalificaciones personales, sociales y políticas. Peor aún, afirmar que existen argumentos no religiosos, racionales, científicos contra el aborto es inimaginable.
Al fin y al cabo, no nos repiten que los antiabortistas son unos horribles oscurantistas que quieren imponer sus puntos de vista religiosos a todo el mundo. Ofrecer información a las mujeres gestantes es considerado un abuso y rezar ante un abortorio una amenaza. Porque este rechazo a razonar y dejar que la ciencia, ADN, genoma, ecografía, etcétera, hable, informe y permita saber la verdad? Basta abrir cualquier manual de embriología médica para ver que los científicos afirman con unanimidad que desde el momento de la fecundación se crea un organismo humano vivo e independiente en el cuerpo de la madre, con un patrimonio genético propio. No es preciso acudir a la Biblia para afirmarlo, aunque la Biblia nos aporte que su dignidad es sagrada y que está dotado de alma inmortal. Peter Singer, un filósofo de los que más ha defendido la libertad de elección, mundialmente conocido, tiene al menos la honestidad intelectual de reconocer que el embrión es un ser humano. Escribe: en este sentido no existe duda, desde que los primeros momentos de su existencia, un embrión concebido de un óvulo y un espermatozoide humano es un ser humano. Pero al mismo tiempo Singer no reconoce que todos los seres humanos tienen el mismo valor intrínseco, con lo cual esta forma mentis de juicio moral es aplicado luego a los empobrecidos de la tierra, es aplicado luego a la hora de tomar decisiones, las multinacionales, de tomar decisiones, porque no todos los seres humanos son iguales. Levantemos esta bandera, no se puede separar la lucha en favor de los pobres de la lucha en favor de la vida. No se puede dejar de denunciar que la normalización del aborto hace el juego y expresa la normalización del darwinismo social que el capitalismo dominante impone. Así, la sociedad occidental ha escondido completamente la cuestión del aborto bajo la alfombra. La tragedia de 73 millones de abortos al año en el mundo, 100.000 en España, se han normalizado. Hemos llegado a un punto de extrema irracionalidad en materia de la bioética al servicio de la biopolítica. En un mismo hospital es posible que un grupo de médicos esté decidido a salvar la vida de un bebé de 5 meses y sea esto presentado como un gran logro de la ciencia, del poder intervenir a un bebé en el seno de la madre, y en la habitación de al lado un grupo de médicos mata deliberadamente a un bebé de la misma edad. Es totalmente legal. Del mismo modo, la legislación puede castigar con una multa de 15.000 euros y 2 años de cárcel si se destruye un huevo de águila, pero da todo el derecho a matar a un hijo con síndrome de Down hasta el final del embarazo. Pero una perspectiva católica no puede quedarse solo en la afirmación del derecho a la vida en el seno materno. La lucha contra el aborto libremente provocado ha de mirar a la madre, también al padre y a las circunstancias ambientales, sociales y económicas que rodean el embarazo, la gestación y los primeros años de la vida. Dice el informe FOESA, hay muchas mujeres que desean ser madres y ven su proyecto de fecundidad frustrado por diversos motivos que el informe llama barreras estructurales, precariedad laboral, dificultades de acceso a la vivienda, la feminización de las tareas de cuidados y la debilidad de las políticas públicas de apoyo a la maternidad y a la familia. También hay problemas culturales de estilos de vida, como el poco valor dado a la maternidad, incluso su rechazo en algunas ideologías de género. Las circunstancias de algunos embarazos también han de tenerse en cuenta. Nada justifica acabar con la vida de un ser humano, pero un verdadero apoyo a la vida pide abordar todas las circunstancias concomitantes. La Alianza Social para la Esperanza en favor de la natalidad, que esta conferencia episcopal ha puesto en marcha, quiere abordar todos los factores en juego, desde el apoyo sin fisuras a la vida humana naciente. Quiero tender desde aquí una mano de cercanía a las madres embarazadas, para que no duden en solicitar ayuda si han de abordar el drama de un embarazo quizá no deseado.
que la solución a una situación tantas veces muy difícil de sobrellevar sola no sea la eliminación de la vida que está en su seno. Manifiesto el compromiso de la Iglesia, como la de tantos hombres y mujeres racionales y de buena voluntad, para ayudar en esta situación. Los poderes públicos no pueden mirar hacia otro lado y aunque regulen el aborto y lo hagan posible, no pueden declinar de su inexcusable deber de cuidar a los más débiles. El atajo del aborto para solucionar problemas que exigen políticas públicas en favor de la familia y de la vida es síntoma del debilitamiento moral de nuestra democracia. Democracia que, por cierto, celebra en estos días el comienzo de una transición que hizo posible la Constitución Democrática del año 1978, desde la entronización, valga la expresión, del rey Juan Carlos I, del que vamos a celebrar los 50 años de la muerte de Franco y de la proclamación del rey. Estos aniversarios marcan el final de una etapa y el comienzo de otra en la sociedad española y también en la Iglesia y sus relaciones con el Estado. Finaliza un régimen dictatorial y comienza un camino hacia la democracia. Franco muere en un Estado confesionalmente católico y se inicia la búsqueda de un nuevo estatus de la Iglesia en España, más acorde con lo que el Concilio Vaticano II establece a partir de la Declaración Dignitatis Humanae de 1965 y lo que una posible constitución democrática pudiera determinar. Hace 50 años, justamente en estos días, la mayoría de los obispos de España, hombres que habían conocido guerra y posguerra, dedicaron a Franco palabras de elogio y agradecimiento, además de pedir sufragios por su alma y orar por el futuro inmediato de España. Las palabras públicas y solemnes del cardenal Tarancón, presidente de la Conferencia Episcopal, y de don Marcelo, cardenal primado, muestran el recorrido de la Iglesia española de la adhesión a Franco al distanciamiento crítico en la línea del Concilio Vaticano II y el pontificado de Pablo VI. Don Marcelo, en la misa funeral de Francisco Franco el 22 de noviembre en la Plaza de Oriente, hacía referencia a Franco como alguien en que se unieron la espada y la cruz, y dirigiéndose al rey, dijo: para vos, majestad, que al día siguiente de ser proclamado rey os toca presidir las exequias del hombre singular que os llamó a su lado cuando erais niño, pido al Señor que os dé sabiduría para ser rey de todos los españoles, como tan noblemente habéis afirmado, y que el combate por la justicia y la paz dentro del sentido cristiano de la vida no cese nunca. Y en la homilía del día 27 de noviembre en Los Jerónimos, Tarancón situó a la Iglesia en esta nueva etapa. Este mensaje de Cristo que el Concilio Vaticano II actualizó y que recientes documentos del episcopado español han adaptado a nuestro país, no patrocina ni impone un determinado modelo de sociedad. La fe cristiana no es una ideología política, ni puede ser identificada con ninguna de ellas. León XIV nos lo recordaba a nosotros ayer, insistiéndonos en que no nos dejemos atrapar por la manipulación de las ideologías. Ningún sistema social o político puede agotar con toda riqueza el Evangelio. Evangelio, 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 nos decía ayer León XIV. Ni pertenece a la misión de la Iglesia presentar opciones o soluciones concretas de gobierno en los campos temporales de las ciencias sociales, económicas o políticas. La Iglesia no patrocina ninguna forma ni ideología política, y si alguien utiliza su nombre para cubrir sus banderías, está usurpándolo manifiestamente. La Iglesia, en cambio, sí debe proyectar la palabra de Dios sobre la sociedad, especialmente cuando se trata de promover los derechos humanos, fortalecer las libertades justas o ayudar a promover las causas de la paz y de la justicia con medios siempre conformes al Evangelio. Para cumplir su misión, Señor, se dirigía al ya Rey, la Iglesia no pide ningún tipo de privilegio, pide que se le reconozca la libertad que proclama para todos, pide el derecho a predicar el Evangelio entero,
incluso cuando su predicación pueda resultar crítica para la sociedad concreta en que se anuncia. Pide una libertad que no es concesión discernible o situación pactable, sino el ejercicio de un derecho inviolable de todo hombre. Sabe la Iglesia que la predicación de este Evangelio puede y debe resultar molesta para los egoístas, pero que siempre será benéfica para los intereses del país y la comunidad. Este es el gran regalo que la Iglesia puede ofreceros. Y decía, pido para vos, Señor, un amor entrañable y apasionado a España. Pido que seáis el rey de todos los españoles. Y ofrece unos criterios para las futuras relaciones entre la Iglesia y el Estado. Pido finalmente, Señor, que nosotros como hombres de Iglesia y vos como hombre de gobierno acertemos en unas relaciones que respeten la mutua autonomía y libertad, sin que ello obste nunca para la mutua y fecunda colaboración desde los respectivos campos. Sabed que nunca os faltará nuestro amor y que este será aún más intenso si alguna vez debiera revestirse de formas discrepantes o críticas. También en este caso contaréis, Señor, con la colaboración de nuestra honesta sinceridad. La Iglesia vivió con el régimen de Franco una relación singular. Comienza con el apoyo en la Carta Colectiva de 1937 y el agradecimiento ante la extraordinaria persecución religiosa. Pensemos, hermanos, piense nuestra sociedad, que cuando se escribe esta carta habían sido asesinados 6.832 miembros del clero y religiosos presbíteros. Este número se desglosa de la siguiente manera: 13 obispos, 4.184 sacerdotes diocesanos, 2.365 presbíteros religiosos, 283 religiosas. El número de laicos asesinados, especialmente por razones de fe, como miembros de la Acción Católica u otras organizaciones apostólicas, es más difícil de cuantificar. Las estimaciones de los historiadores cifran este número entre 3.000 y 4.000 personas. La etapa del 39 al 58 muestra la gran alianza del nacionalcatolicismo. La Iglesia en esta primera etapa corre el peligro de no ver el sufrimiento de otros españoles, también represaliados, y tolera en silencio el exilio forzado de muchos de ellos, los juicios sumarísimos y las condenas a muerte. Pero ya en esta etapa aparecen movimientos de crítica y oposición. En 1946, a sugerencia de Pío XII, el cardenal Pla y Daniel impulsa la creación de la OAC. El régimen y la Iglesia veían con preocupación cómo la clase trabajadora, históricamente ligada al anarquismo y al socialismo, vivía completamente alejada de la Iglesia, acusada de vencedora de la guerra civil. Rovirosa, Guillermo Rovirosa, fundador de la OAC, se opuso a la fusión de la Iglesia con el poder político. Consideraba que esta alianza desvirtuaba el Evangelio y alejaba a la Iglesia de los pobres. Algunos de los problemas posteriores respecto a la evangelización o el alejamiento de la vida de la Iglesia quizás pueda tener que ver con ese enlace. A partir del 58 se inicia un distanciamiento entre la Iglesia y el régimen del general Franco. Juan XXIII y el Concilio Vaticano II sientan algunas bases como la libertad religiosa y la separación Iglesia-Estado, que chocarían frontalmente con la ideología del régimen. El documento de la Asamblea Plenaria, la Iglesia y la Comunidad Política de 1973 marca este punto de inflexión. Esta propia conferencia episcopal valora 30 años después, es decir, hace 20 años, el papel de la Iglesia en la transición democrática. En aquella coyuntura, la Iglesia que peregrina en España, iluminada por el reciente Concilio Vaticano II y en estrecha comunión con la Santa Sede, superando cualquier añoranza del pasado, colaboró decididamente para hacer posible la democracia, con el pleno reconocimiento de los derechos fundamentales de todos, sin ninguna discriminación por razones religiosas. Esta decidida actitud de la Iglesia y de los católicos facilitó una transición fundada sobre el consenso y la reconciliación entre los españoles. En el año 2028 celebraremos los 50 años de la Constitución.
si estos próximos 3 años fueran la ocasión de un nuevo diálogo. Deberían ser marcados por la purificación de la memoria, contaminada por los sesgos ideológicos de las leyes de memoria histórica y democrática, que sí, de manera justa, quieren rehabilitar y honrar a víctimas de la dictadura y enterrar dignamente a quien seguían en fosas y cunetas. Pero están siendo principalmente un instrumento de polarización ideológica al servicio de los intereses políticos del presente, más que cauce para ahondar en la reconciliación que los años de la transición lograron en gran parte. También pueden ser años para abordar nuevos desafíos para la democracia, como por ejemplo, ¿qué principios y valores prepolíticos asumimos como sociedad? ¿Cuáles son las causas profundas de las crisis de las democracias liberales y el auge de autoritarismos populistas de derecha e izquierda? ¿Cómo revitalizar la vida democrática y asegurar principios básicos como la separación de poderes, el principio de legalidad, la dignidad de cada ciudadano y el bien común? ¿Cómo abordar juntos los desafíos del mundo global y sus cambios acelerados? Algunos hablan ya directamente de sociedad postdemocrática, como recordaba antes, porque democracia y mercado ya no son correlativos. Miremos a China. Libertad y estados de derecho son vividos como estorbo en el nuevo escenario global multipolar y algorítmico. Los católicos tenemos algo que aportar: la edificación de un pueblo que haga posible el demos, criterios de autoritas en valores prepolíticos y respeto a la potestas legítimamente establecida como expresión del Estado de Derecho. Algunos, como el político inglés William Gladstone, en su controversia con el cardenal Newman, doctor de la Iglesia, patrono ahora de la educación, como acaba de proclamar León XIV, señala que en las sociedades plurales no se puede ser un buen ciudadano y al mismo tiempo ser católico, dado, decía Gladstone, que estos pretenden imponer socialmente la verdad, su verdad. Los católicos, en el respeto a la conciencia, doctor de la conciencia es Newman, en el respeto a la conciencia y a la promoción de conciencia, porque no basta ser objetor de conciencia. No basta decir ante estas leyes que son injustas, me refugio en la objeción. No basta. Hay que reconocer el derecho a la objeción de conciencia, pero hay que promover conciencia desde la propia conciencia. La carta al duque de Norfolk de Newman, en la que se defiende la libertad de la conciencia y la lealtad de los católicos a la nación inglesa, es especialmente sugerente en esta hora. Concluyo este apartado citando a don Fernando Sebastián. La vida democrática necesita disponer de un patrimonio moral aceptado pacíficamente en el conjunto de la sociedad, que oriente el ejercicio de la libertad dentro de un marco antropológico común. ¿Qué diría hoy don Fernando ante el barullo antropológico en el que vivimos? Estas referencias morales no nacen de las instituciones políticas, sino que son patrimonio de la sociedad, fruto de una historia en la cual incesantemente los hombres de pensamiento, las instituciones culturales y religiosas y la misma experiencia histórica de la población han ido acumulando un patrimonio espiritual y moral que ilumina, sostiene la libertad de los ciudadanos en una búsqueda convergente de prosperidad y paz. Termino con los trabajos de esta asamblea.
Bueno, en este momento del discurso, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, don Luis Argüello, continuaba dando cuenta de los trabajos en los que iban a trabajar los obispos en la plenaria. Como ya avanzamos estos temas en nuestro programa anterior, solo recordarles que toda la información está en la web de la Conferencia Episcopal Española y que, como anunciaron tanto Monseñor Argüello como el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Francisco César García Magán, en esa rueda de prensa final, pues el nuevo nuncio apostólico para España, Monseñor Piero Pioppo, llegará a nuestro país el próximo 5 de diciembre. Así que desde Radio María estaremos también atentos e informándoles de los actos que se celebrarán con este motivo. Y bien, para concluir, pues el presidente de la Conferencia Episcopal invitaba a cultivar un corazón misionero y a seguir a Cristo. Así concluía su discurso, Monseñor Luis Argüello. En las líneas de acción pastoral se hace referencia a las actitudes a cultivar. Un corazón de discípulo misionero es la fuente de todas las actitudes. Seguir a Cristo vivo y salir con Él y su cuerpo eclesial a la misión ha de ser nuestro deseo permanentemente cultivado. Es tiempo de siembra y de esperanza. Estamos asistiendo al surgir de un tiempo misionero y estamos llamados a volver al momento apostólico enteramente primero. Esta es la hora del amor. Acojamos el amor de su corazón. Devolvamos amor por amor para enamorar al mundo. Como nos recordó el Papa Francisco, la dificultad hoy consiste en transmitir la pasión a quienes hace tiempo la perdieron. 60 años después del concilio, seguimos debatiendo sobre la división entre progresistas y conservadores. Pero esta no es la diferencia. La verdadera y principal diferencia está entre enamorados y acostumbrados. Esta es la diferencia. Y solo los que aman pueden caminar. Hermanos, amigos, caminemos como colegio que sirve al pueblo de Dios que peregrina en cada una de las iglesias particulares de España. Veni Lumen Cordium. Es tiempo de siembra y de esperanza. Así lo expresaba don Luis Argüello, arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, en su discurso inaugural de la Asamblea Plenaria que recientemente han celebrado los obispos españoles en Madrid. Un discurso que en su mayor parte hemos escuchado esta noche y que está publicado íntegramente en la web de la Conferencia Episcopal Española. No obstante, también pueden escuchar este programa en nuestro podcast de Radio María. Además, lo pueden pedir llamando por teléfono al 91 822 8010 o a través de nuestra web en www.radiomaria.es, entrando en el apartado de pedidos de programas. También pueden pedirlo por correo electrónico escribiendo a pedidosdeprogramas@radiomaria.es. Antes de concluir, les recuerdo también nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a la voz de los obispos @radiomaria.es. Ya saben que también a este correo nos pueden enviar alguna pregunta que quieran realizarle a alguno de nuestros obispos y nosotros la introduciremos en alguna de las entrevistas de esta temporada. Nos pueden indicar un nombre al que referirnos y también desde dónde nos escriben y nos la envían, como decíamos, a la voz de los obispos @radiomaria.es. Pues muchísimas gracias, queridos oyentes, por habernos acompañado esta noche. Ahora les invito a seguir aquí en la emisora de la Virgen con las noticias que les ofreceremos en el informativo de Radio María, entre ellas las del viaje apostólico del Papa León XIV a Turquía.
Pues encomendando también esta visita del Santo Padre y ya a partir de mañana su viaje al Líbano, en el que además retransmitiremos algunos momentos, como el encuentro con los jóvenes en la plaza frente al Patriarcado de Antioquía de los Maronitas en Kerké y la Santa Misa del martes en Beirut. Se despide Cristina Abad. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, a la misma hora, a las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Nos volvemos a encontrar en 2 semanas. Hasta entonces, siempre con María, en la voz de los obispos. Han escuchado La voz de los obispos con Cristina Abad. Nell'umiltà della sua carne, lo spirito la esalta.